Bienvenidos al estudio, mis amigos. Vamos a hablar de la deidad del Espíritu Santo. Como siempre lo he dicho, creo firmemente en la palabra de Dios como nuestra norma de máxima autoridad, de total autoridad para la iglesia del Señor. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es una buena pregunta que todos tenemos que contestar. De la respuesta a esta pregunta depende nuestra calidad espiritual, nuestra relación con Dios y nuestra relación con la iglesia de Dios. Ya vimos que el Espíritu Santo es una persona y también vimos las pautas de que el Espíritu Santo es Dios en toda la extensión y sentido de la palabra. Cuando hablamos de la deidad del Espíritu Santo, estamos hablando que el Espíritu Santo es igual a Dios Padre e igual a Dios Hijo. Que el Espíritu Santo es Dios en toda la extensión y el sentido de la palabra, con todos los atributos propios de Dios. Al decir esto, lo afirmamos basados en la revelación bíblica, lo afirmamos basado en lo que Dios nos dice en su palabra. Toda doctrina que la iglesia predica, practica, debe de estar fundamentada en la revelación divina. Aquí, en la Biblia, tenemos que venir para que Dios nos enseñe. Ya miramos que en el libro de Hechos, en el capítulo número 5, el apóstol Pedro, hablando con Ananías, le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos capítulo 5, versículo 3. En Hechos 5:4, Pedro le dice a Ananías: no has mentido a los hombres, sino a Dios. En otras palabras, mentirle a Dios es mentirle al Espíritu, y mentirle al Espíritu es mentirle a Dios. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Es un Dios nada más. Y se manifiesta en la persona del Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver que al Espíritu Santo también se le atribuyen atributos o perfecciones que solo corresponden a Dios. ¿Sabes que Dios tiene sus propios atributos, sus propias cualidades como Dios que es, las cuales ninguna persona tiene, ni en el cielo ni en la tierra? Aún Satanás, que es un personaje con mucho poder, es un personaje creado y es un personaje que tiene limitado su poder. El único que es omnipotente es Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios tiene características, cualidades o atributos que son propios de Él, que ningún ser humano, ningún ser celestial, ni ningún otro ser los tiene. ¿Cuáles son estos atributos de Dios, pero que también los tiene el Espíritu Santo por ser Dios? Vamos a ver, número 1, el Espíritu Santo es omnipresente. ¿Qué significa omnipresente? Significa que Él está en todo lugar. Es un atributo que solamente Dios lo tiene, la omnipresencia. Yo quiero que miremos el Salmo número 139. Mira lo que dice y nos enseña esta maravillosa palabra de Dios. Leo para ti Salmo 139, verso 7. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Aquí está el salmista haciendo una oración. Y bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo la inspiración de Dios, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu?
¿Habrá algún lugar donde el Espíritu Santo no esté? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Habrá algún lugar donde no esté la presencia del Espíritu Santo? Si subiere a los cielos, tú estás allí. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirían, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué dice el salmista? El Espíritu Santo de Dios está en todas partes. No podemos huir de su presencia. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El único que puede estar en todas partes es Dios. Pero además de eso, el Espíritu Santo tiene otra cualidad. ¿Cuál es? La omnisciencia. Cuando hablamos de omnisciencia estamos hablando de que Él puede saber todas las cosas. El Espíritu Santo sabe todo. No hay nada que se pueda escapar de su conocimiento. Yo quiero que mires conmigo Isaías capítulo 40 y dice así en el versículo 13. Dice el texto bíblico: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó enseñándole? Hay algo que se le puede enseñar al Espíritu Santo, al cual aquí se le llama también Espíritu de Jehová, igual que vimos que se le llama el Espíritu de Dios o el Espíritu de nuestro Dios. ¿Por qué se le llama Espíritu de Jehová? Porque es Jehová, porque es Dios, porque Él es Dios en toda la extensión y sentido de la palabra. Versículo 14 dice: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie puede enseñarle nada al Espíritu de Jehová o al Espíritu de Dios o al Espíritu de nuestro Dios, también conocido como el Espíritu Santo, que es la misma persona. ¿Hay algo que le podemos enseñar? Él es omnisciente. Él lo sabe absolutamente todo. Por tanto, ahorita hemos visto ya dos atributos o cualidades que Dios tiene y que las tiene el Espíritu Santo en el mismo nivel. ¿Cuál es? Número uno, el Espíritu Santo es omnipresente, está en todas partes. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo es omnisciente. ¿Qué significa? Que todo lo sabe. En tercer lugar, el Espíritu Santo de Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que Él todo lo puede, que tiene todo el poder. Y esto se dice desde Génesis capítulo 1. La palabra del Señor dice así, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando vamos más a fondo en este pasaje, Génesis capítulo 1, verso 2, el texto bíblico lo que está diciendo es que el Espíritu Santo estaba sobre todo esto creando. Esa es la palabra, es incubando vida, es dando vida a todo lo que se había creado, porque había caos, porque había desorden. Y fue el Espíritu Santo el que se puso acá para dar orden. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, habla de la omnipotencia del Espíritu Santo. Más adelante, por ejemplo, en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice así, Job capítulo número 33 y versículo número 4. Leo para ti, Job 33, 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo, dice Job,
Job está declarando por la inspiración de Dios, guiado por Dios para escribir sin error en este maravilloso libro, que el Espíritu Santo lo creó, que Él lo hizo. Somos creados por Dios, pero a la misma vez la palabra dice que somos creados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué podemos ser creados por el Espíritu Santo de Dios? Porque Él es Dios, es omnipotente. Pero en cuarto lugar, también el Espíritu Santo es eterno. Óigame, el único que tiene esta característica es Dios. Todos los demás seres que hay en el universo, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, son seres creados. El único eterno que no tiene principio ni tendrá fin es Dios. Y en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 14, la palabra del Señor dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual, el Señor Jesucristo, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo aquí? Se le llama el Espíritu eterno. ¿Quién es el único eterno? Que no fue creado, que ha existido permanentemente, fuera del tiempo, es Dios. ¿Y por qué se le puede llamar aquí Espíritu eterno? Porque el Espíritu Santo es Dios y como tal, Él es eterno. Todos los demás seres son seres creados, tuvieron su principio. Lógicamente, esto es algo que choca con nuestra mente. Esto es algo que no lo podemos entender a fondo. Es de esos misterios de Dios que están revelados en la Escritura, pero que tenemos que aceptarlos por medio de la fe, por una razón, porque nuestra mente es finita, porque nuestra mente es limitada, porque nuestra mente no puede entender a fondo las cosas de Dios. Yo no puedo entender cómo es que Dios es eterno. Y mi mente puede ir al pasado, años, pero llega un momento que topa, que choca, ya no hay explicación. Al Espíritu Santo se le llama Espíritu eterno. ¿Por qué? Porque Él es Dios y el único ser eterno es Dios. Pero hay otros atributos más. En quinto lugar, el Espíritu Santo tiene santidad absoluta. De hecho, su nombre mismo lo dice. ¿Cómo dice? Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Isaías tuvo una visión de Dios y dice que ahí pudo ver a Dios sentado en su trono alto y sublime, y habían serafines y volaban y daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo. Dios tiene santidad absoluta. El apóstol Juan dice: Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Eso significa que Dios es santo, que en Él no hay ni el más mínimo pecado, ninguno. Dios no puede pecar. Y lógicamente al Espíritu Santo, ¿cómo se le llama? Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y solamente voy a leer esta cita de Lucas capítulo 11, versículo 13, que dice así: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dice el Espíritu Santo. Y por último, en sexto lugar, el Espíritu es la verdad absoluta. El único que tiene la verdad absoluta y que es verdad absoluta es Dios. El Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice: yo soy la verdad.
No dijo yo soy una verdad. Él tiene la verdad absoluta. Hoy vivimos en un mundo lleno de relativismos. El mundo del posmodernismo es un mundo donde no puedes conocer la verdad, porque no existe la verdad absoluta. Ese es uno de los principios del mundo posmoderno en que vivimos. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús es la verdad y que el Espíritu Santo es la verdad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Qué dice que es el Espíritu? Es la verdad absoluta y total. ¿Por qué? Porque Él es Dios y de Dios es donde procede toda nuestra verdad. Hemos podido estudiar en este momento la deidad del Espíritu Santo enfocado en los atributos divinos, los cuales son de Dios, pero también los posee el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Que Dios te bendiga.